La entrevista en Zona de Noticias. Bueno, pues sí, efectivamente, el día de ayer vimos una de las imágenes más impactantes, quizá de los últimos tiempos, sobre todo por lo que representa, ¿no? Este atentado en contra de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, y quizá una figura que llegará nuevamente a la presidencia. ¿Cómo estás, Víctor Hernández, coordinador de Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla? ¿Cómo estás, Vic? Como siempre, tal, bienvenido. Manuel? Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Jorge? Hola. Oye, bueno, pues a ver, desde tu experiencia, ¿cómo viste lo de ayer? Sin duda es un fracaso histórico para el servicio secreto porque hubo varios candados que no funcionaron. Fue un fracaso del perímetro, de cómo se diseñó, de las distancias que había que cubrir. Es un fracaso del equipo de inteligencia que tiene que precisamente hacer prospectiva pensando en este tipo de escenarios. Es un fracaso del equipo de francotiradores porque ya había tenido el tirador 3 oportunidades de hacer disparos y realmente fueron milímetros los que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte del presidente Trump. Y también fue un fracaso de la Expert. Bueno, y ahora esperemos, le están regalando la elección prácticamente con este fenómeno. Y un fracaso también la evacuación, hay que decirlo, tardaron casi 30 segundos en sacarlo del escenario. Muy distinto al servicio secreto, por ejemplo, en el atentado contra Reagan, que en menos de 10 segundos ya estaba en la limusina. Sin duda es un fracaso y es un trabajo en el que no te puedes permitir fracasos. O sea, si tu trabajo es transportar carga en un día malo, a lo mejor lastimaste una caja, pero si en el servicio secreto te equivocas un día, eso implica la muerte de uno de los personajes más importantes del mundo. A ver, para que pongamos en contexto y un poquito para la gente que nos está escuchando, ¿qué es el servicio secreto? ¿Cuál ha sido la labor allá en Estados Unidos del servicio secreto, siendo además una de las agrupaciones pues más importantes en materia de seguridad a nivel mundial? El servicio secreto sería el análogo de lo que tenemos en México al Estado Mayor Presidencial. Es una agencia dedicada a la seguridad del presidente, de su familia, de candidatos y de dignatarios extranjeros que visitan los Estados Unidos. Originalmente fue creado como una agencia para perseguir la fabricación de billetes falsos y después fue creciendo sus funciones. Es una agencia que además tenía décadas que no cometía un error de este tamaño. Desde Reagan todos los atentados se habían desactivado a distancias lo suficientemente seguras como para un presidente o algún candidato. Esto de verdad que solo fue porque el tirador estaba a una distancia relativamente grande y porque en ese instante Donald Trump se voltea lo suficiente como para que solo le peguen en la oreja, pero la realidad es que las condiciones estaban para que falleciera. Era un fusil AR-15, el calibre era más que suficiente para que ahí perdiera la vida. Y en realidad, bueno, hay al menos un testimonio ahorita de una persona que reporta varios minutos antes de que empezara el tiroteo que él reportó, estaba gritando, se escucha en los videos que está gritando que hay un hombre armado y al parecer hubo varios minutos de retraso entre que eso lo supo la policía local y eventualmente la información le llegó al servicio secreto. Ayer estaban comentando y veía muchas personas decir, oye, e incluso preguntarnos, ¿no? ¿Todo esto fue armado? O sea, y digo, ¿qué tanto impactaría si fuera así de comprobarse, no? Mira, lo que es innegable es que hubo una negligencia, porque si hubiera sido un tirador a 800 metros desde un edificio en una zona altamente urbana, te puedo creer que no hay recursos humanos para cubrir, no sé, piensa en una zona como Santa Fe. O sea, es imposible poner tiradores en todas las ventanas de Santa Fe. Esta era una zona completamente plana. Este tipo se sube a una bodeguita a 100 metros del templete donde claramente cualquiera tenía que haber puesto, aunque sea un guardia de seguridad de Walmart. O sea, cualquiera podía prever que esa es una zona que tienes que monitorear. Incluso a mí me llamó la atención que el tirador que es del servicio secreto que acaba abatiendo a quien cometió el atentado, como que titubea, ¿no? Como que él no venía mentalizado a este día en mi trabajo voy a tener que hacer uso de mi arma de fuego. Y lamentablemente en la línea de la seguridad así hay que salir mentalizado. Cuando sales a un patrullaje, cuando sales a cuidar a un VIP, no es paranoia, no es estrés, pero sí tienes que ir mentalizado a hoy existe esa posibilidad y es un tema de entrenamiento emocional. Anthony Giulielmi, el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto de Estados Unidos, dice que hay una afirmación falsa de que un miembro del equipo del expresidente solicitó reforzar la seguridad antes de este evento, que eso es absolutamente falso y se usó tecnología, recursos y capacidades para evitar que hubiera un atentado. Es que es lo que me llama la atención. A ver, incluso si quitamos la tecnología,
solamente la pura policía que estaba haciendo los recorridos en el perímetro se tuvo que haber percatado, y de hecho sí se percataron. Lo que nos narran es que uno de los policías se asoma donde estaba ya el tirador le apunta con su arma, entonces él se tira de ese techo, y en ese sentido a lo mejor el tirador ya no tuvo todo el tiempo que hubiera querido tener para prepararse. Si tuvieran drones, o sea, el dron más sencillo que te puedas comprar en Mercado Libre, con estar monitoreando el perímetro, puedes ver algo así. Y estaban los tiradores, o sea, los tiradores traen sus binoculares, tienen que estar revisando. Y reitero, si fuera una zona como Manhattan, si fuera DC con estos edificios gigantescos, órale, pero de verdad no había nada. O sea, tú abres el lugar en Google Maps, solo había un solo posible lugar donde podía estar este tirador. La investigación tendrá que dictaminar si en efecto hubo aquí una negligencia, pero esto nos dice algo muy claro. Si no pueden cuidar a Donald Trump en la calle, mucho menos si lo sentencian a la cárcel, ¿no? En estas causas penales que tiene abiertas, no va a haber forma de que el servicio secreto lo pueda proteger. Y es una agencia que, reitero, tenía 3 décadas sin tener un incidente de este tamaño, así de cerca de un presidente. Todos los demás, no sé, lo peor que se me puede ocurrir es cuando le aventaron la chancla a Bush, ¿no? Es decir, esa clase de cosas. O atentados de gente que estaba fabricando explosivos, pero los agarraron en su casa. O sea, esto fue suerte. O sea, el servicio secreto solo falló porque Trump se volteó. No fueron sus medidas. Ahora, y yendo un poquito más al perfil del tirador. Estábamos platicando, ¿no? Fuera del aire, que pues es una persona de que además ya tenía preparados porque tenía explosivos en su casa. Un chico joven de 20 años, ciudadano de Pensilvania. Además, irónicamente, pareciera ser el perfil preliminar simpatizante republicano, ¿no? Uno pensaría que sería un demócrata, que se radicalizó. Incluso ayer se decía, ¿no? Un antifa, alguien tal vez, un musulmán o alguien gay o una... También dijeron un mexicano, no estaba soltando fake news ahí como para alimentar la narrativa. No, un simpatizante republicano con una R-15 que le compró su papá. Y esto es lo paradójico. Ayer algunos funcionarios mexicanos decían, bueno, a ver si ahora Donald Trump vuelve a salir con la cantaleta de las armas no matan personas, son las personas las que matan personas, ¿no? O solo es que una persona buena que tenga un arma de fuego la que impide que se cometa una atrocidad. Y vean, hay un bombero muerto, ¿no? Falleció una persona, 2 otros lesionados. Y en ese sentido, yo creo que ni el Estado Mayor Presidencial hubiera cometido un error de ese tamaño. Claro. O sea, estaba a 150 metros. Los perímetros del día del 16 de septiembre eran de 8 cuadras. Y eso que el Estado Mayor Presidencial no tenía ni los recursos ni las capacitaciones que tenía el servicio secreto. O sea, sí es un error que ni siquiera una empresa de seguridad privada chafita te cometería cuidando un evento de ese tamaño. Pues con eso nos quedamos. Vamos a ir a la pausa rapidísimo. ¿Dónde te seguimos, por favor, Víctor? Mi Twitter, @arbitrus1805, para seguir conversando sobre estos temas. Oye, gracias como siempre por visitarnos y pues estamos en comunicación. Gracias por tu análisis. Muchas gracias, un saludo a todo nuestro auditorio. Gracias, Víctor Hernández, experto en temas de seguridad. Vamos a una pausa, ya volvemos aquí a Zona de Noticias.